والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas, su programa, su espacio dedicado a todas las preguntas relacionadas con el fiqh, con la jurisprudencia islámica, que nos llegan a través de las vías que ustedes tienen abiertas ante ustedes para hacernos llegar todas estas preguntas. Para responder a estas dudas que ustedes puedan tener, tengo el placer, como siempre, de dar la bienvenida conmigo a mi derecha, Mohamed Said Ali. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? Bien, y a mi izquierda a Tawfiq Shaddadi al-Harraq. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás, hermano? Alhamdulillah. Las vías que mencionaba al principio para hacernos llegar las preguntas son las siguientes. Primero tienen el número de teléfono, que es el siguiente, el que aparece ahí abajo, 911 73 02 51, 911 73 02 51. Y también tienen el email del programa, que es consultas@cordobainternacional.com, y tienen la página de Facebook y de Twitter, tanto del canal como la página de Facebook de Consultas Islámicas en Facebook. Y también tienen el servicio de mensajería SMS a través del número 255-88, 255-88. Nos ponen CTV en mayúsculas y seguido de espacio y su mensaje. Antes de que se me olvide, debería mencionar que nuestro perfil o nuestra página en Facebook tiene el logotipo de Córdoba Internacional, así que la que sale con el logotipo de Córdoba Internacional es la página oficial de este programa, mientras que han salido otras páginas y perfiles que también se llaman Consultas Islámicas, aunque nosotros siempre les recomendamos siempre mandarnos consultas a través de esa vía que tenemos a su disposición. Inshallah, pasamos a algunas preguntas que nos han llegado. Primero pasamos a una pregunta que nos ha llegado por SMS, acaba de llegar, que es: un hermano nos pregunta si se puede dejar la última oración del día, que es la de la Isha, hasta el día siguiente. Si se puede rezar al día siguiente. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el Clemente y Misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros hasta el día del juicio final. Amén. Es ampliamente sabido que las 5 oraciones están prescritas por orden de vida de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mandó su arcángel Gabriel 2 veces a nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam para prescribirle estas oraciones, cada una en su tiempo debido. Y Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado en el Corán y la famosa aliyah, que ya lo saben todo el mundo de memoria: Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Por cierto, las oraciones están establecidas en un tiempo preciso, por eso no se debe dejar una oración fuera de su tiempo preciso. Barakallahu fik. Una pregunta también que nos llega a través de Facebook nos dice lo siguiente. Una hermana llamada Nadia nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, hermanos, suelo ayunar los días 13, 14 y 15, es decir, los mediados de cada mes, ¿no? El Ayyam al-Bid, ¿no? Los días blancos, como se llaman literalmente en árabe, de cada mes, pero no sé si tengo que seguir el calendario de Marruecos o de Arabia Saudí, y tampoco entiende por qué existe esta diferencia entre los calendarios. Y dice que tiene otra pregunta, y es que hace 2 años que no le viene la regla, oficialmente tiene menopausia, pero hoy, el día que nos mandó quizá este mensaje, ha tenido manchas de sangre. Si puede rezar o no, y muchísimas gracias. Con esas, sabiendo que tiene la menopausia normalmente. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, con sus familiares y compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Respecto a la primera pregunta de ayunar los días de la luna llena, no los días blancos, 12, 13 y 14 o 13, 14 y 15, es sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, son días muy recomendables. Pero aquí surge el tema de qué calendario seguir, ¿no? A la hermana decirle que tiene
y debe seguir el calendario de su país de residencia, donde viva. La diferencia, digamos, de valoración o de avistamiento de la Luna es una diferencia, digamos, aceptada, constatada. Nunca hubo unanimidad a la hora de adoptar una entrada de un mes lunar en ninguna de las épocas, desde la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta hoy en día. Es decir, que eso de que los musulmanes antiguamente estaban unificados sobre un calendario, eso es un mito, absoluto, ¿no? porque tenemos el hadith en Sahih Muslim de Quraib, Mawla ibn Abbas radiyallahu anhu ardah, y eso ocurrió en la época del Khalifa Muawiyah radiyallahu anhu ardah. Estamos hablando de los primeros años del Estado Islámico, y ahí los sahaba radwanullahi alayhim sí aceptaban la diferencia de ikhtilaf al-matali', ¿no? La diferencia de avistamiento de la Luna, ¿no? Y hoy en día es algo, digamos, constatado. No existe un organismo que unifica, digamos, ese control de la Luna y de la entrada de los meses lunares. Hay algunos países que adoptan el cálculo, otros adoptan el avistamiento, digamos, real a través del ojo humano, y es una cuestión totalmente aceptada. Lo que insisten nuestros sabios en estos aspectos es un tema que siempre surge con la entrada de Ramadán. La umma islámica debe de unificar la entrada de Ramadán. Mientras no exista esa opción, que sería lo ideal y que es muy complicada por la expansión y la extensión, digamos, del territorio musulmán. Hoy en día no hay solamente países islámicos, también hay comunidades musulmanas importantes en países occidentales y en el extranjero. ¿Cómo se van a regir, no? Nuestros sabios insisten en unificar al menos los criterios en el mismo territorio, en el mismo país. Si, por ejemplo, en Europa se sigue, digamos, lo que dicta el Consejo Europeo de Fatwa e Investigaciones, pues que se siga. Si un país europeo sigue normalmente, tradicionalmente y históricamente está siguiendo el control y, digamos, los anuncios de la entrada del mes en Arabia Saudí, pues que lo siga. Si un país sigue, digamos, a un determinado país musulmán cercano por geografía, pues que lo haga. Si la hermana reside en España, tiene que seguir el calendario de Arabia Saudí, es lo que estamos siguiendo hasta el momento. Si reside en otro lugar, debe de seguir la norma aplicada por el conjunto de la comunidad musulmana ahí. Por lo tanto, si coincide con el calendario de Arabia Saudí, pues de Arabia Saudí. Si es de Marruecos, de Marruecos. Ahí el caso de las ciudades autónomas, pues es el mismo. Por cercanía siempre se ha adoptado el calendario de Marruecos. Lo aconsejable en ese caso, pues que sigan el calendario de Marruecos para que no haya esa divergencia, un grupo de hermanos ayunando y otros no. Y incluso el Consejo de Fatwa de Arabia Saudí ha establecido que la diferencia del matala', la diferencia de la consideración de la luna, es algo respetable y es algo que se tiene que tener en cuenta, y se debe respetar la unificación de los criterios, al menos en el mismo país o en la misma zona geográfica. Barakallahu fik. Antes de seguir con este punto, vamos a dar paso a una llamada desde Cataluña. Nos llama la hermana Majida. Salam alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Os agradezco mucho el programa, lo primero. Gracias. Y las preguntas son tres. Que he ido escuchando que poner los dientes fijos es haram, porque cuando te mueras no tienes que llevar los dientes fijos contigo. El día que nos moramos no tienes que quitar los dientes. Y la otra, hace 10 años me he montado un restaurante aquí en España. Pero no sabía que era haram ni halal montar. Yo sabía que es haram comer cerdo y beber alcohol, pero trabajar en él no tenía ni idea. Y he salido de ahí al saber que es haram, he estado buscando trabajo por todas partes, y al final pues me he encontrado trabajo otra vez en hostelería. De otra cosa no me sale absolutamente nada. Y en hostelería que estoy me tratan fatal, y ahora quiero volver al restaurante. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque no he encontrado otra cosa que sea que sea lícita. ¿Y no puede hacer un restaurante de productos lícitos, productos
halal. Ahí en la playa, por ejemplo, donde he abierto restaurante, nunca me ha entrado ningún marroquí porque hay pescado, hay lo que se pueda comer. Sí. Y en la cocina, por ejemplo, no toco cerdos. Lo compro carne halal, los españoles no lo saben, pero yo compro carne halal a los musulmanes nuestros. Pero el alcohol sí que se sirve porque los españoles, si no hay alcohol, no vienen. Ok, y la tercera pregunta, por favor. La tercera, que mi marido es español, convirtió al Islam. Cuando hay comidas familiares, me dice que me quite el pañuelo. O sea, cuando voy con él a comer en Navidades y tal y cual, que me quite el pañuelo. Sí. Y yo discuto mucho con eso, tanto como por pañuelo que por el alcohol. Nosotros no vivimos ni comemos, pero me siento mal al sentar en la mesa donde... Okay. Y él me dice, es que es mi familia, no puedo hacer nada por esto, es mi familia y tengo que respetarla. ¿De qué familiares estamos hablando, hermana? ¿De qué familiares? Cuñados, por ejemplo, los maridos de su hermana. Que no son mahram, ¿no? Que no son sus hermanos ni sus padres, sino otras terceras personas. Y su hermano, por ejemplo, tiene un hermano varón, pues hasta ahora he conseguido no besarles, sea como se saluda aquí. Sí. O sea, he tenido una discusión bastante de esto con mi marido, fuerte, pero no les saludo. O sea, saludo solo a mi suegro, tal como se saluda aquí en España, ¿no? Ajá. Y a los cuñados a ninguno. Y ahora pues quería conseguir eso del pañuelo, pero ¿qué debo hacer? Porque se enfada conmigo. Inshallah, enseguida le contestamos. Barakallahu fik, hermano. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Bueno, antes de pasar a las preguntas de Medjida, nos habíamos quedado con Ikhtilaf al-Matali. Algo que añadir también, si es mejor seguir lo que es el cálculo astronómico o realmente tener un avistamiento directo de la Luna. Es un tema bastante complicado. Según mi entender, en tres niveles. El nivel textual, científico, jurídico, que lo ha explicado el hermano Mohammed Said, las tres escuelas, digamos, la Hanafi, la Maliki y la Hanbali, opinan por un Ramadán para todos. Si un país pues, declara el inicio, la entrada de Ramadán, el resto del mundo musulmán lo debe seguir. Esto es lo ideal, lo romántico, lo mejor. Sí. Pero hay que, la utopía. La utopía, hay que poner los pies en el suelo. La escuela Shafi'i, pues ella, pues según sus estudios, basándose en el hadith de Kurayb, pues permiten esta diferencia de tener varios ramadanes, una diferencia de un día, 2 días. Luego tenemos lo más complicado, la diferencia científica. Los, digamos, a nivel astronómico no se han puesto de acuerdo con cuándo vamos a declarar el nacimiento, la entrada, el inicio del mes lunar. Pues tenemos por lo menos 2 o 3 opiniones. Y lo más complicado todavía es la situación política, donde y cómo se encuentra el mundo musulmán. Y esta es para mí es el obstáculo más grande. Y teniendo en cuenta esta lectura, pues de todos los factores que están ahí en el juego, pues alhamdulillah, si no podemos unificar toda la umma o todo el mundo musulmán, como ha dicho el hermano Mohammed Said, que nos unifiquemos por lo menos en nuestro país. Duele que en un país como España unos siguen a Marruecos, otros a Arabia Saudita, otros a su país de origen. Esto no es el espíritu de Ramadán. Ayunamos todos juntos y hacemos el Eid de la alegría todos juntos. Esto yo creo que sería lo mejor y lo que quizás un poquito real. Y de ahí aconsejamos a todos los hermanos y las hermanas que acuden siempre a sus centros islámicos y que pregunten ahí, digamos, los responsables de las mezquitas y los centros y también estos responsables que consultan con las demás, por lo menos en el mismo país y que, digamos, lo mejor para el conjunto de los musulmanes, inshallah. Inshallah. En cuanto a la segunda pregunta relacionada con la menopausia, etcétera, ¿qué le podemos decir a la hermana Nadia? En su caso se considera una mujer, digamos, menopáusica en ese caso y que ya no se le aplican, digamos, los preceptos de la menstruación. Y al tener, digamos, ese sangrado, eso se considera un desajuste, se considera metrorragia, que es estejada, no le afecta, debe, digamos, de hacer el ghusl y hacer su wudu y rezar normalmente. La hermana
Megida desde Tarragona tenía 3 preguntas diferentes, una relacionada con los dientes fijos, si son, digamos, halal, porque dice que al morir un difunto no debe, eso es lo que dice ella, no debe ser enterrado con dientes fijos. No hay ningún texto jurídico que determine que los difuntos o los cadáveres tienen que... se le tiene que aplicar esa nota, ¿no? Pues si tiene una dentadura postiza se le quita. Sí, pero si es por una necesidad, hoy en día los implantes son implantes fijos, sí. Antiguamente no existía esa posibilidad, era solamente a través de una dentadura, etc. Estamos hablando de, digamos, recurrir a esas prácticas odontológicas por necesidad y por necesidad básica y a veces extrema y necesaria, ¿no? Sí. No hay ningún impedimento jurídico en que una persona se haga un implante fijo de dientes, sobre todo si es por necesidad. Una vez que muera, bueno, todo el cuerpo humano se deshace, salvo como nos dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La segunda pregunta acerca de su trabajo, la hostelería. Estuvo 10 años en un restaurante suyo, no sabía que estaba totalmente prohibido, o está totalmente prohibido vender alcohol y carne porcina, y luego ya pasó a otro restaurante y volvió ya a montar, o quiere volver a montar su propio restaurante. ¿Qué le podemos aconsejar? Pues lo aconsejamos y alhamdulillah es consciente del haram, lo que es manejar y manipular productos haram, en este caso pues el alcohol y el cerdo, y la hermana ha hecho un esfuerzo, pues que siga haciendo el mismo esfuerzo, haciendo mucho dua y sobre todo en un momento de sujud y en el último tercio de la noche, 1 hora, media hora antes del fajr, y haciendo todo lo que está a su alcance. Sin embargo, también, pues Allah subhanahu wa ta'ala dice, taqullaha mastata'tum. Pues hay que temer a Allah subhanahu wa ta'ala según nuestras posibilidades, teniendo en cuenta pues la situación económica, pues la hermana pues debe hacer dentro lo que es una necesidad extrema. No conozco la situación familiar, la hermana está casada, ¿hasta qué extremo? Esto pues lo debe consultar con un, digamos, un sabio, un imán de su local de su propia ciudad, porque está casada y islámicamente la manutención económica está a cargo del marido. Claro. ¿Algo que añadir en este sentido? Yo personalmente lo que he entendido es que la hermana se refiere a montar un negocio, ¿no? A gestionar un restaurante que comercializa, no es que trabaje. No. La situación es diferente, ¿no? Estamos hablando de situaciones de extrema necesidad, cuando una persona tiene que recurrir a un trabajo que es ilícito para mantenerse y luego buscar alguna alternativa mientras tanto. Pero montar un negocio y digamos, invertir un dinero, porque montar un negocio significa, conlleva una inversión de dinero. Esa inversión de dinero puede, digamos, llevarla a otro negocio y buscar otras alternativas, inshallah ta'ala, con la intención de evitar el haram, y seguro Allah subhanahu wa ta'ala le abrirá una puerta del halal y le dará baraka en ese sustento. Cuando son casos ya extremos, sí podemos contemplar la posibilidad de que sea algo ocasional, pero digamos, optar por el beneficio fácil, tener que digamos, administrar un negocio en una zona turística y complacer a la clientela por encima de complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, yo creo que no es digamos, lo adecuado para un musulmán y una musulmana. Entonces deben de reflexionarlo bastante. Y buscar otras vías antes de recurrir. Que seguro que las hay. Segurísimo. Sí. Bueno, la última pregunta acerca de su marido que pues le pone pegas, le pide que se quite el hijab ante sus familiares que no son harim, no son sus mahram. Entonces, ¿qué le podemos decir? Yo solamente quería recalcar lo que ha dicho el hermano. Yo contestaba según lo que entendí, que era trabajar. Exacto. Pero si montar un negocio, esto es todo un lujo. Alhamdulillah, las cosas del halal es bastantes y yo creo que tendrá baraka y Allah subhanahu wa ta'ala, teniendo esta niya, esta intención, le va a bendecir inshallah y le va a poner mucha baraka en su futuro negocio inshallah. En la pregunta, pues aconsejamos al marido. La pregunta era doble. Le impide llevar el velo, el hijab, con sus familiares no mahram, y también le obliga casi a sentarse en una mesa en la que se sirve alcohol, se sirve cerdo, etc. Nos dice en ese doble
Sí, sentido pues alhamdulillah, teniendo al hermano alhamdulillah que ha regresado al Islam, aconsejamos al hermano pues que estudie un poquito más. Lo que está haciendo la hermana es totalmente correcto, no debe pues cubrir su hijab en presencia de personajes que no son mahram. Y esto es un mandamiento divino de Allah subhanahu wa ta'ala. El hermano debe pues, estudiar lo que la hermana piensa y practica, que no lo está haciendo por llevarle la contraria, al contrario, está obedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y de esto, pues con el diálogo, con la explicación y con el saber, el hermano debe recapacitar y aconsejamos al hermano en este caso que apoye a su mujer y debe estar a su lado porque ahí se adora a Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum por las explicaciones. Luego vamos a pasar ahora mismo a algunas preguntas de Facebook. Nos dice el hermano Javier, nos dice: Assalamu alaikum, ahora que estoy con exámenes, a veces paso noches enteras sin dormir. Quería saber si rezar el Fajr en casa o en la mezquita, estando toda la noche en vela, tiene menos recompensa que levantarse de la cama y hacer la ablución y rezar el Fajr. Es decir, él que está toda la noche en vela estudiando, etcétera, nos dice si debe ir a la mezquita o todo lo contrario, inshallah, tendrá una recompensa por todo ese tiempo y toda esa dedicación. Si está estudiando y está haciendo un esfuerzo, inshallah ta'ala, para aprobar esos exámenes y llegar a, inshallah, a conseguir una titulación y representar de la mejor manera el Islam, ese tiempo y ese esfuerzo para él es una adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Y si llega a la oración del Fajr, mientras se realice en su tiempo, eso es lo más importante. Haya dormido o no, y aparte justificadamente en este caso porque está estudiando, pues mejor. Lo único le he aconsejado al hermano, ya que se ha quedado hasta ese tiempo, que si tiene la posibilidad de hacerlo en la mezquita, mejor que lo haga en la mezquita que en casa, inshallah. Barakallahu fik. Una hermana nos pregunta lo siguiente. Nos dice, quería saber hasta qué punto es importante ir a la Umrah. Quería preguntar si antes de ir a la Umrah tiene que perdonar a todo el mundo y deshacerse de todo el rencor, etc. La pregunta es un poco larga, así que la he resumido. Pues a la Umrah o la peregrinación menor, como se suele traducir, es una de las obras bastante recomendadas por nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él. Haciendo la Umrah, pues Allah subhanahu nos va a expiar todos los pecados del año anterior, me refiero a los pecados sagair, menores. Y sería pues lo recomendable hacerla cuando pues se tiene la oportunidad de hacerla, pues que se apresure. Siempre debemos hacer tawbah haciendo la Umrah, uno hacer la Umrah, la tawbah, arrepentir, pedir perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, lo debemos hacer pues en cada momento, en cada día. Abdullah ibn Umar contaba en una sesión del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, repetía la frase Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim más de 70 o 100 veces, pidiendo el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah le perdonó todos los pecados anteriores y posteriores. Pues la hermana pues es aconsejable que haga tawbah, que devuelva, digamos, los derechos de la gente, que sea página blanca y que pues haciendo la Umrah con esta niya y con este estado sería lo mejor y lo recomendable, inshallah. Barakallahu fik. La hermana María nos dice: Assalamu alaikum, me gustaría saber si decorar la casa en Ramadán con guirnaldas, luces, etcétera, ¿es una innovación o no? Es como Navidades. Esto, como Navidades, pues hay que subrayarlo. No, porque normalmente las guirnaldas, las luces, etcétera, no obstante, el Eid, especialmente los Eid, ¿no veis que deberíamos festejarlos? En el Eid no hay problema. Sí. En el Eid es recomendable incluso. El tema de Ramadán, nuestros sabios han hecho el debate si es sunnat ada o sunnat ibada. Si es una tradición como costumbre de mostrar nuestra alegría y nuestro júbilo pues la llegada del mes de Ramadán, o quizás tiene un significado especial como slogan, como lema, como una creencia detrás. Teniendo pues la primera lectura, si es una tradición, costumbre para mostrar la alegría, nuestros sabios pues permiten el acto dentro de lo que es la alegría sin ninguna creencia en especial. Sunnat ada. Y debemos alegrar por la llegada de Ramadán, porque es un mes importante, uno de los pilares y tal.
Sin embargo, tenemos la otra lectura que han puesto pues, ciertas lecturas fuera de la decoración, hay unas creencias, hay unas ideas detrás. Si existe el caso, pues esto ya cae quizás en una innovación. Estas tres lecturas las debemos sin caer en imitar a lo de la Navidad y estas cosas. Ahí ya pues vamos a ir un poquito más allá y podemos caer en la imitación de creencias de otras culturas y de otras religiones. Y el Islam siempre nos aconseja tener nuestra propia personalidad islámica en las creencias, en los cultos y también en digamos, las tradiciones y las costumbres. Jazakallah khair. Vamos a pasar a una pregunta que me cuesta un poco leer porque está escrita como en mensaje de texto, pero lo voy a intentar, inshallah. Nos dice una hermana: Assalamu alaikum wa rahmatullah, hermanos. Mi pregunta es que yo estoy saliendo con un hombre que está divorciado y tiene 3 hijos. Y él me dijo que le dijera a mi madre que van a mandar a su madre a mi casa, es decir, la madre de él iba a venir a su casa a pedirme la mano. Y se lo dije a mi madre y no aceptó, dijo que no quiere un divorciado, un hombre divorciado. El hombre que estoy hablando con él habló personalmente con mi padre y mi padre le dijo que tampoco acepta y nos dice que qué puede hacer en esta situación, porque el mensaje es un poco largo y quizá no tenemos tiempo para tanto. Primero no sabemos cómo ha llegado a, digamos, si dice que estoy saliendo, no, dice que estoy saliendo con un hombre divorciado con 3 hijos. Eso primero ya está mal, ¿no? Salir con un hombre que... De entrada, ¿no? De entrada, que no tiene ninguna relación oficial contigo, ni es una relación jurídica aceptada, etcétera. Y si pasa, tiene que ser en un marco jurídico y en un marco, digamos... basado sobre las condiciones de recato, de presencia familiar, etc. Él lo que le dice, perdón que te lea una parte, nosotros nos queremos mucho y él me dijo que la única solución es que nos casemos después de Ramadán y vayamos a casarnos por el rito islámico. Y estoy hecha un lío entre la espada y la pared, nos dice. La aprobación familiar para la hermana es fundamental y es una condición de la validez de su acta matrimonial. Si no tiene la aceptación de sus padres, su matrimonio es inválido, es batil, y no puede casarse con ese hombre si sus padres no se lo aprueban. No estamos diciendo que aquí la voluntad de la hermana o de la mujer, en este caso, no tiene ningún valor, pero aparte de su voluntad tiene que haber una aprobación familiar. Y ese hombre, si es un buen musulmán, debe de tener eso en cuenta y debe de entrar por la puerta. Si la misma familia no le acepta, no hay ningún problema que sea divorciado o que tenga hijos, eso no es el problema, pero aquí igual ellos no lo ven apto para su hija y no le es, digamos, adecuado en ese caso. Eso de casarse por lo islámico, no sé a qué se refiere, porque islámicamente no cumple, y si quiere casarse por lo islámico debe de ir a pedir la mano de esa mujer y tiene que tener la aprobación de sus padres. Si su madre no quiere y su padre no quiere y no ven ese marido tal, que luchen, que hablen, que dialoguen hasta que lo consigan, pero digamos, dejar de un lado la aprobación familiar y la opinión de sus padres y optar por casarse con ese hombre y encima dando a entender por el rito islámico que me da a entender que es orfi, no registrado sin que esté registrado, yo creo que está arriesgando su vida y está condenando al fracaso un proyecto desde el primer día. Muchos matrimonios que empiezan de esta forma realmente nunca van a tener éxito. Si no hay una aprobación familiar y no hay una aceptación familiar por ambos lados, es un matrimonio fracasado, sí o sí. Eso que lo tengan muy claro los hermanos, porque el matrimonio en el Islam no es un concepto de una unión entre un hombre y una mujer y punto. No, es la mezcla de 2 familias, de 2 linajes, digamos, visitas familiares, ayuda familiar, solidaridad familiar, etcétera. Y eso implica muchísimas cosas. Y además cuenta mucho la experiencia de los padres también, que tienen mucho ojo. Claro que sí, la aprobación familiar es bendición para el matrimonio. Si un hombre y una mujer se casan a pesar de la negación de sus familiares,
primero, están cometiendo un error, segundo, no cumplen, en el caso de la mujer, no cumplen con un requisito y una condición fundamental del matrimonio, que es el wali, que es la aprobación del tutor, y luego es llevar la contraria a las personas más sagradas en nuestra vida y a los que nos debemos en esta vida, que son nuestros padres. Si tu madre y tu padre no quieren y tú haces algo contrario a su voluntad, ¿cómo vas a procurar que tengas bendición y éxito? Le aconsejamos a la hermana que si ve en ese hombre, digamos, las condiciones, primero, que esa no es la vía, digamos, una relación extra fuera del matrimonio no es lo correcto, debe de ser consensuada, que hable con sus familiares, pero si no consigue, digamos, convencerles, mejor que desista y que, digamos, contemple otra alternativa. Hermano Tawfiq, ¿algo que añadir en este sentido? No, la misma. Barakallahu Fik, inshallah volvemos después de una pausa y tenemos bastantes preguntas más que tratar, así que no se muevan, inshallah. Volvemos dentro de unos minutitos. Salam alaikum wa rahmatullah. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب وحدي. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Después de esta pausa vamos a volver con las preguntas que aún teníamos pendientes. Una hermana llamada Sheima nos pregunta lo siguiente. Nos dice: Salam alaikum hermanos, me llamo Sheima y tengo dos preguntas. Nos dice, la primera es que Salat al-Duha tiene alguna hora determinada para rezarla o desde que sale el sol hasta el Dhuhr, hasta que entra el waqt, el tiempo del Dhuhr. Salatu Duha es una sunna, es bastante recomendable, según nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todo aquel que reza al Fajr en Jama'a con el imam y después se sienta haciendo dhikr hasta la salida del sol y después de la salida del sol por unos 15 minutos, según la estimación de nuestros sabios, pues como aquel que ha hecho pues, el Hajj o el Umrah con nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De varios ahadith, nuestros sabios han deducido el tiempo preciso para Duha. Es un tiempo, alhamdulillah, bastante abierto. Desde que salga el sol, con unos 15, 20, media hora, hasta Adhan Dhuhr, pues unos 15, 20, media hora antes de Adhan Dhuhr. Barakallahu Fik, la segunda pregunta nos dice, es que su marido tiene un huerto y ella va antes del Asr y llega a casa después del Maghrib. Nos dice si la mujer puede rezar en el campo al aire libre. Por supuesto que sí, siempre y cuando se respeten los requisitos y las condiciones de la oración. Mientras cumpla, es igual que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciertamente Allah subhanahu wa ta'ala dispuso la tierra para mí como agente purificador y como lugar para hacer la oración. Si cumple con su hijab y es necesario, ¿no? Tiene que cumplir con satr al-awra, istiqbal al-qibla y cumplir con las condiciones de la oración y estar en un lugar donde no digamos, obstaculiza el tráfico de nadie, ni el paso de nadie, ni que la moleste, ni que molesta a nadie, puede rezar perfectamente. Es decir, el hadith del profeta es aplicable a hombres y mujeres. Efectivamente. Otra pregunta que nos llega a través de Facebook, que una hermana nos dice lo siguiente. Es una pregunta bastante larga, pero creo que es interesante. Nos dice: Salam alaikum hermanos, soy de Ceuta y soy componente o formo parte de un partido político. Mi consulta versa sobre cómo nuestro líder político es musulmán y en su papel de político tiene que compartir actos institucionales religiosos de otras culturas. Al parecer, a nuestros votantes musulmanes les parece un acto de sometimiento a los demás y están cuestionando la actitud del mismo con opiniones diversas, fundamentadas en el Corán, con el único argumento que un musulmán no ha de estar en estos actos. Es decir, una persona que lidera un partido político en esta ciudad autónoma y está recibiendo críticas quizá porque está presente en algunos actos, algunos culturales, otros religiosos. ¿Qué podemos decir? Pues debemos dejar claro que nosotros no conocemos a este partido político y mucho menos a este personaje. Sí. No vamos a hablar del partido ni mucho menos. Hablamos de un comportamiento pues,
de un musulmán ciudadano que paga sus impuestos y viviendo en estado de derecho, pues siguiendo también sus creencias ideológicas, culturales o religiosas que están garantizadas por el artículo 16 de nuestra Constitución española, garantizadas por la Ley de Libertad Religiosa y garantizadas por el convenio del 2692 entre el Estado y la Comisión Islámica de España. Todos estos marcos jurídicos pues marcan nuestro comportamiento como ciudadanos, garantizan nuestros derechos, todos los derechos, digamos, que la Constitución lo ha detallado con ciertos detalles. Y por otra parte, pues los musulmanes siendo ciudadanos, hay unos derechos y obligaciones de esta ciudadanía que nuestros sabios le llaman como aqd, como un contrato. Sí, este contrato pues lleva pues artículos. De estos artículos nosotros como musulmanes nos dice Allah subhanahu wa ta'ala de una manera imperativa: Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. La primera alía de la Sura 5, de la Sura Al-Maida. Oh creyentes, o vosotros que creéis, debes cumplir con lo pactado. Y nosotros por ser ciudadanos ya debemos, quizás estos artículos de este contrato de ciudadanía forman parte de estas maneras para conseguir nuestros derechos. Y ahí el marco islámico es la siyasa shar'iyya, es la gestión política según los principios básicos, preceptos islámicos. Los hermanos y las hermanas no debemos mezclar algo que es siyasa shar'iyya, una gestión política respetando los valores islámicos, y otro campo científico o otra disciplina islámica que es al-aqida, el corpus del dogma islámico. El credo islámico. Hacemos preguntas de aqida a un tema político. Ese es un fallo metodológico. Los hermanos y las hermanas que no han estudiado las ciencias islámicas, es decir, confunden, ¿no? Confunden dos cosas totalmente distintas. Alguien que ha estudiado ciencias sociales se ha metido en ciencias exactas. Exacto. Es rechazable, es falta de rigor científico. Alguien que ha estudiado filosofía va a hablar de físicas. Es lo mismo. La siyasa shar'iyya es una disciplina bastante respetada y tiene su metodología, sus libros, sus sabios. Alhamdulillah, se ha basado sobre las nobles aliyas del Corán al-Karim y los auténticos ahadith y la sira, la misma vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en todo, digamos, su vida con Quraysh, fuera de Mecca, con el Medina, enviando sahaba a un país no islámico que era el Habasha, Etiopía, y sin olvidar nuestro mensajero José, la paz sea con él, que hacía Yusuf alayhi salam, que el Corán le ha dedicado todo un capítulo, en un gobierno del faraón. Sí. El faraón y la cultura egipcia era un dios. Lo que pasa en este contexto es que algunos hermanos quizá utilizan cierta terminología islámica, el wala, el bara, etc., para acusar a personas que participan en la vida política. Nos dice, sigo un poco con la pregunta que es un poco larga, me gustaría que me hagáis referencias a nuestro Sagrado Corán, porque quizá esos hermanos que les critican también traen sus argumentos, quizá bien usados o no. Nuestro Sagrado Corán, sobre esta cuestión, para poder argumentar a estos hermanos que andan confusos, que el apoyo a un político, a otras religiones, nada tiene que ver con estas opiniones desvirtuadas, siendo más bien lo contrario. Esperando contestaciones, un cordial saludo. Assalamu alaikum. Hay diferentes aleas del Sagrado Corán. La de la ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán que no nos niega, digamos, tratar bien y nos ordena, nos exhorta a tratar con ecuanimidad, con equitud, con justicia y con veneración a aquellas personas que no nos han demostrado ninguna hostilidad, ninguna enemistad, y no estamos, digamos, enfrentados a ellos con guerras, ni tenemos, digamos, ningún conflicto abierto. Estamos hablando de un contexto de ciudadanía, estamos hablando de nuestros conciudadanos que tienen otra confesión. El aspecto del wala y el bara, el aspecto, digamos, de la alianza y de la enemistad, eso está digamos, condicionado con el contexto de la guerra y de la enemistad. Yo no voy a aliarme con un enemigo declarado del Islam,
que está, digamos, atacando el Islam y está perjudicando a los musulmanes. En ese caso es algo obvio, está claro. Pero en los casos de pactos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos habla de Hilf al-Fudul, nos habla del pacto de la virtud que asistió en el Jahiliya, en la era preislámica, predominada por los valores contradictorios al Islam, y nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si le ofrecen otra vez asistir a un pacto como ese, pues aceptaría encantado y no cambiaría lo que se había pactado con eso, con los bienes de todo el mundo. Es algo tan importante que los hermanos intenten diferenciar entre esos aspectos básicos, la buena vecindad, el buen trato, el buen comportamiento, digamos, la cortesía en el comportamiento con los que no, digamos, comparten con nosotros nuestra confesión, no es contradictoria ni es prohibida en el Islam, sino es algo requerido y algo recomendado. Y no el hecho de participar en un acto por cortesía y asistir a un acto institucional que entra en un marco de político y entra digamos, en una agenda de trabajo y unas obligaciones, digamos, que implica ese puesto político, no significa que apruebo, que participo, que comparto, y los hermanos deben de hacer esa distinción. Exacto, y el estar presente tampoco conlleva aprobar. Teniendo en cuenta los valores islámicos y teniendo en cuenta nuestros límites como musulmanes a la hora de participar en ciertos actos o no, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Tenemos al teléfono al hermano Mohammed desde Tarragona. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adelante, hermano. Perdón por tenerte esperando. No, no pasa nada, tranquilo. Gracias por la programación también. Gracias. Adelante, hermano. Tengo un par de preguntas. La primera es sobre mi mujer, recién regresada al Islam, española, que hace un par de meses, 3 meses que ha entrado al Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Y tiene incinerado a su hijo hace ya unos cuantos años, ya como era cristiana y no sabía nada, por desgracia, que todo el mundo, la mayoría no sabe lo que es el Islam. Y me ha aconsejado para llamaros para saber cómo puede hacer para enterrarlo, no sé qué puede hacer con su hijo, ya muerto, incinerado y todo. Sí. Y la segunda pregunta, por favor. La segunda pregunta es por mis gatos. Sí. Cuando rezo la Salat del Fajr, cuando no me da tiempo para ir a la mezquita o lo que sea, y Salat del Maghrib y la Isha, la oración, digamos, se reza con voz alta. Tengo unos gatos que me saltan en mis hombros y empiezan a escuchar la voz cuando sale del Corán de mi boca y espero que no se invalida la oración ni nada por mis gatos. Piensan que estás jugando con ellos, ¿no? No estoy jugando con ellos, pero simplemente cuando escuchan A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya empezó la recitación, ya empiezan a volver como locos buscando por dónde salen esas palabras tan buenas. Pues enseguida le contestamos. Gracias, muy amables hermanos, enhorabuena por la programación. Gracias, Salam alaikum. Bueno, 2 preguntas. La primera acerca de su mujer que ha entrado al Islam recientemente, y desde aquí le damos la enhorabuena por su llegada al Islam, y tiene a su hijo incinerado hace unos años, y dice si lo puede enterrar o cómo puede hacer para, digamos, rectificar eso. Una base muy conocida en nuestro Islam, lo pasado ya está pasado. La hermana al regresar al Islam, alhamdulillah, pues ya es una página blanca, que se preocupe por lo que viene ahora, inshallah, y más adelante en su futuro, en su vida, inshallah. Lo que se ha hecho en otra vida, en otras circunstancias. Allah subhanahu wa ta'ala lo tendrá todo perdonado, y que haga dua y que siga su vida normal y que piense, inshallah, en los hijos que vendrán, y la vida sigue adelante, inshallah. Y la segunda pregunta acerca de los gatos me hizo gracia porque bueno, eso me pasa mucho a mí. ¿No? Esa pregunta la debes contestar tú porque tengo experiencia.
No, los gatos son animales puros, no son considerados, digamos, najis, se pueden tener en casa, pueden tocar partes del cuerpo en lugar de rezo. No, digamos, estamos hablando del cuerpo, no estamos hablando de la defecación ni de la orina, ¿no? Eso es impuro. Sí. Deben de tener cuidado y deben de, digamos, adiestrarlos para que en casa, digamos, tengan cuidado. Pero lo que es el cuerpo de el gato, su saliva... Existe un hadith, ¿no? Sí, no una mina tawafin ali como tawaf. Ciertamente son de los que, digamos, os frecuentan y entran y salen y no pasaría absolutamente nada si tocan algo con su saliva, etc. Si el hermano está rezando, pasan delante de él o se suben encima de él, su rezo es válido, inshallah. Barakallahu fik, nos ha llegado también una pregunta por SMS, nos han llegado varias, vamos a intentar contestar algunas, inshallah. Nos dice un hermano si es correcto llevar a los niños a la mezquita, especialmente porque muchos de ellos empiezan a correr y quizá molestar a algunos orantes, a algunas personas que están rezando, si eso es correcto o no. Es correcto, además es recomendable siempre y cuando estos hijos pues, se comportan de una manera pues, educada y pues, no molestan a los musulmanes dentro de la mezquita. Nos consta en varios ahadith, unos ahadiths hermosos, tiernos, que el profeta Muhammad sallallahu rezaba con sus nietos, el Hassan o el Hussein, rezaba con su nieta, Umama, y siempre con la condición que ponemos que estos niños sean bien educados, que respetan el bienestar de los musulmanes durante el rezo. En el otro contexto, que vuelvan a correr y molestar, pues no sería recomendable. No sería recomendable. Es recomendable para que aprendan y así tendrán los valores islámicos y aman la mezquita, y aman el islam y los musulmanes. Pero si eso lleva que algunas personas pierdan quizá la concentración. Aquí difiero un poquito, ¿no? Yo entiendo lo que quiere mencionar el hermano, pero es que pedirle a un niño, es que eso es un niño, ¿no? Pedirle a un niño que se comporte como una persona mayor es algo imposible, ¿no? Estamos hablando de si su comportamiento ya sale de lo normal y produce ya un caos en la mezquita. Destruye la mezquita. Eso ya sí que hay que hablar de llamarles la atención, pero que un niño corra entre filas o que esté jugando en una parte de la mezquita. ¿Qué pretendes de un niño? Sí. Los nietos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siendo el imam, se subían a su el imam, sí, que es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se subía a sus espaldas. ¿Qué vamos a decir en ese caso? Sí. O sea, no están corriendo las filas, no, han ido al imam y se han subido a sus espaldas. ¿Qué hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tardó en el suyud para dejarle que juegue hasta que termine de jugar. Incluso los sahabas se habían preocupado y le habían preguntado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: oh profeta, ¿qué te había pasado? Nos hemos preocupado porque has tardado tanto en el suyud. Dijo: no, es que se había subido, me había tomado como montura mi nieto y no he querido, digamos, apresurarle y he esperado hasta que deje de jugar y levantarme. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en una khutba, impartiendo el sermón, se baja de su púlpito, baja a subir a sus nietos porque se estaban cayendo y los sube y termina su khutba sallallahu alaihi wasallam. Si nuestros hijos no juegan en la mezquita y perciben esa espiritualidad de la mezquita y para ellos la mezquita desde los primeros años de su vida, para ellos representa júbilo, alegría, diversión, cuando ya van a llegar a la edad de ir a la mezquita obligatoriamente no van a ir. Sí. Muchos niños tienen una imagen totalmente negativa de la mezquita por comportamientos de hermanos que sale de lo normal, de recriminarles, de gritarles, de echarles una bronca por el mero hecho de que esté jugando un niño de 4 o 5 años. Cuando ya los niños ensucian la mezquita, la destruyan, están molestando a los demás, le están insultando a los demás, ahí hay que llamarles la atención y que sus padres se pongan serios. Pero que un niño juegue en una mezquita, que corra entre las filas, yo creo que en nuestro contexto occidental, donde no tenemos espacios y teniendo en cuenta la realidad de las casas, ¿no? en los inmuebles, que son casas de 30 metros cuadrados, que el niño no puede ni siquiera correr, y no hay ni parques ni algo por el estilo. Si no juega en la mezquita, ¿dónde va a jugar, por Dios? Sí, hay un hadith que los hermanos suelen mencionar en este caso, que es un hadith bastante falso, y además me llamó la atención el imam Khalil en su famoso Mukhtasar, que es un resumen de la jurisprudencia
al-Maliki, dejo el Mukhtasar y critico bastante a estos imames que mencionan este hadith. Jannibu masajidakum sabyanakum. Es falso, mentira, no tiene nada que ver. Y este hadith que la gente, los imames... Traducirlo porque... vuestros niños deben evitar de ir a vuestras mezquitas. No llevéis a los niños a las mezquitas, a vuestras mezquitas. Es totalmente contradictorio y nunca lo ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que un hermano Ismail desde Madrid nos dice lo siguiente, nos dice: Assalamu alaikum hermanos, debemos creer los musulmanes en el milagro del profeta Isa, la paz sea con él, es decir, Jesús, que la paz sea con él, de convertir el agua en vino, o es que es solo para los cristianos, ya que esta es una bebida prohibida para nosotros, aunque su prohibición se llevó a cabo cuando llegó nuestro amado profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Los milagros de los profetas son un don divino de Allah subhanahu wa ta'ala para mostrar su credibilidad y mostrar que lo que tienen o lo que ha sido es revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y de ahí nos consta por el Corán al-Karim. Es curioso porque los milagros de Isa alayhi salam, de Jesús la paz sea con él, han sido mencionados en el Corán. Muchos de los milagros no están en los libros, digamos, de referencia cristiana. Toda la biografía de Jesucristo la encontramos bastante detallada en el Corán, en el libro sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala, y no la encontramos en los libros canónicos. No hablo de los libros, digamos, declarados no canónicos o apócrifas por la Iglesia. En cuanto a este, en la Biblia, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos una contradicción bastante clara. En el Levítico, por ejemplo, el alcohol es bastante prohibido. En Ezequiel, bastante prohibido. Incluso en el Nuevo Testamento. Juan nos habla de un milagro en una boda. Jesucristo pues cambió el agua a vino. sí. Pero por otro, encontramos en Lucas que Juan el Bautista, que ahora se acerca el día de San Juan, pues la Biblia, el Nuevo Testamento, según Lucas, le alaba como una persona pues piadosa y no toma vino. Juan Bautista. Si Juan Bautista ha sido declarado como una persona recta y noble y piadosa, y una de sus cualidades es no tomar vino, aquí vemos que hay unas contradicciones. Allah no puede, subhanahu wa ta'ala, prohibir algo y luego pues permitirlo. Está prohibido según el Antiguo Testamento y está permitido por Juan y Lucas está... entonces ahí los estudiosos de la Biblia pues para salir de esta contradicción nos han dicho que la versión original arameo que hablaba Jesucristo pues hablaba de un zumo de uva. Se ha traducido por algo alcohólico o vino. Y esta es la versión, digamos, la que concorde con el Corán, con digamos, la Torah, y cuando Allah prohíbe algo, pues lo prohíbe siendo algo que es declarado en el Islam como de los, digamos, pecados capitales. Además, nosotros no creemos que los profetas y los mensajeros de Allah pues se emborrachasen o consumiesen este tipo de bebidas. Tenemos al teléfono una última llamada, inshallah, la hermana Salima de Madrid. Salam alaikum. Sí, salam alaikum. Alaikum salam, assalam. Enhorabuena, hermanos, por el programa, como siempre, Gracias. interesante. Gracias. Y si no le importa, le voy a hacer dos preguntitas. Adelante. Es sobre Ramadán. Estoy embarazada y en Ramadán voy a estar en los 2 últimos meses. Y quería saber, como aquí no hay oportunidad de tener médicos musulmanes, la verdad que nadie te va a aconsejar en ayunar, y quiero a ver si ustedes me podrían aconsejar a algo. Y ¿Usted cómo se encuentra, hermana? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, fenomenal, la verdad. Vale. Sí, lo único que va a ser mucho más calor y todo eso, digo, yo lo intentaré por si acaso. Y quiero más, ayuda de vosotros que de lo que yo estoy pensando para no fallar en nada. Inshallah. La segunda, por favor, es lo del zakat, del Eid. Si tengo que pagar también por el bebé que llevo dentro o por nosotros dos. Muy bien. Barakallahu fik. Gracias, hermanos. Es zakat al-fitr, la zakat después de Ramadán, ¿no? Sí, muy bien. Barakallahu fik. Salam alaikum. Enhorabuena, gracias. Gracias. Bueno, dos preguntas. Quizá nos queda muy poco tiempo, un par de minutos.
La primera pregunta acerca de Ramadán va a tener, ¿le faltarían 2 meses para el parto? Eso depende de su estado de salud. No todas las mujeres embarazadas pueden romper el ayuno, ni todas las que amamantan también. Es que debemos de tener en cuenta el estado físico de la mujer. Si se encuentra bien, en unas condiciones óptimas para llevar el ayuno, inshallah ta'ala, eso no afecta en absoluto el bebé, porque se alimenta por su parte, digamos, para hablar así en términos formales, ¿no? Y ella, si se encuentra bien, en un estado de salud óptimo, que luego recupere bien, digamos, esa alimentación luego más tarde y no tiene ningún, digamos, problema de salud, puede llevarlo a cabo perfectamente. Si para estar más segura lo quiere consultar con un médico, preferiblemente tiene que ser un médico musulmán. En estos casos no de duda, pero que ella vea digamos, su condición física, si está bien, si puede aguantar, que pruebe con los primeros días, si se encuentra en unas condiciones perfectas, eso no le afecta en absoluto al bebé, salvo que sea un estado crítico, que tenga alguna enfermedad por encima, etc. Y si pasados unos días se encuentra mal o lo que sea, pues puede interrumpir. Efectivamente. En cuanto a zakat, ¿deben sacar zakat al fitr por el feto? Sí, de una manera unánime. Esto le llaman nuestros sabios zakat abdan. Y tenemos otro tipo, zakat amwal, zakat sobre los cuerpos, y otro tipo es zakat sobre, digamos, las propiedades. Aunque nazca niño, dicen nuestros sabios, 1 minuto antes del Eid, pues debe sacar por él lo correspondiente en este país, que son más o menos 3 y algo, 5 euros por persona. Bueno, Barakallahu Fikum, nos quedan bastantes preguntas, incluso algunas preguntas que nos llegan a través de SMS, pero inshallah el jueves intentaremos contestar a todas. Al llegar al final del tiempo que tenemos disponible, solo me queda darles las gracias a ambos, a Mohamed Said Alides, muchísimas gracias, por todo. Que Allah subhanahu wa ta'ala te bendiga, y a Tawfiq lo mismo, muchísimas gracias por todas las explicaciones. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido, muchísimas gracias por los mensajes de ánimo y los mensajes tan positivos que recibimos a diario. Que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga, inshallah. Tenemos un nuevo encuentro, inshallah, el jueves que viene, así que no falten a la cita. Que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. في عام 2009 عام